A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Mi invitado de esta noche es politólogo, investigador de la Flaxo, académico reconocido, analista político y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Doy la más cordial bienvenida al doctor Santiago Basabe, a quien le consulto luego del primer año de gestión gubernativa del presidente Guillermo Lasso. Reivindicó en favor de la tarea de su gobierno la campaña de vacunación. Luego, el haber subido a $425 el sueldo mínimo vital, haber puesto la macroeconomía en orden y además haber logrado la reinserción del Ecuador a escala internacional. Pero al parecer la calle no está satisfecha y la organización más importante de la CONAIE hace saber su insatisfacción, pero también tenemos cierto tipo de indicio de que esa expresión está de alguna manera contaminada. ¿Cuál es una versión general inicial de mi invitado? Buenas noches, doctor Basabe. Buenas noches, doctor Quijón. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, yo creo que se ha relatado medianamente bien, se ha descrito lo que ha sido el primer año de gobierno. Creo que el gran éxito del gobierno en este año ha sido la vacunación, evidentemente, en eso no hay objeciones desde ningún sector de la vida pública del país en realidad. Quizás la objeción puede ser en el sentido de que fue un capital político importantísimo que el gobierno no lo supo capitalizar en términos de comunicación. Pasó prácticamente inadvertido, más allá de que las personas nos vacunamos, pero no hubo una forma de capitalizar esto, y esto se lo perdió ya no hay forma de dar marcha atrás. En el tema económico, yo creo que el país mejoró mucho en su posición macroeconómica respecto al entorno internacional, respecto a los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, mejoró su posicionamiento respecto al riesgo político. Pero lo que el gobierno parece no dimensionar es que de todos estos temas que estoy mencionando, que son importantísimos, lamentablemente a la ciudadanía eso no le convoca, no les llega. A la ciudadanía les llega la cuestión del día a día, lo cotidiano, los servicios básicos, la salud, la educación, el hospital del barrio, el dispensario médico. Esas cuestiones son las que les afectan, y lo que ha generado una cierta tensión entre la población y un malestar que es comprensible, es que tiene estos discursos contrapuestos, ¿no? Por un lado, el gobierno y el ministro de Economía señalando que el país ha mejorado en términos económicos, que tiene más ingresos, que el barril del petróleo ha subido y eso le genera más, una arca fiscal más robusta al país, que ha descendido en términos de las deudas que teníamos respecto al entorno internacional, pero la gente observa que el hospital no funciona, o que la escuela no se abrió en la costa, porque estaba inundada o carecía de recursos mínimos. Entonces, yo creo que en términos generales es un año donde se ha observado que se ha dado un buen manejo de la macroeconomía. El presidente ha contado con un buen gabinete en el plano económico, pero que ha descuidado absolutamente el plano político. Y en la política pública, a diferencia del sector privado, el tema político tiene que ir siempre por delante y marcar las rutas de lo que puede ser un país. Sin duda, ese déficit que usted con acierto anota en el aspecto ya de la microeconomía, de la economía que le importa al ciudadano de a pie, junto con el déficit de la política y de la comunicación,
establecen el caldo de cultivo para que ahora tengamos esta situación tan compleja que vive el Ecuador? Sí, es el caldo de cultivo en una buena medida, pero no es el único tema. Yo creo que la posición política del señor Issa, pensando en él fundamentalmente, que es el centro de atención de las movilizaciones de estos días, es una posición política que se la conocía hace mucho tiempo. ¿Verdad? El señor Issa no emerge a la vida política pública ahora con las movilizaciones contra el presidente Lasso. Tiene más de un año, año y medio, 2 años alrededor de la CONAIE y dirigiendo la CONAIE. Y es público y notorio, porque él mismo lo ha dicho, y esto no lo digo en ningún afán peyorativo, que él no es un demócrata, que él busca la vía al acceso al poder político por la violencia. Lo ha dicho, tiene un libro publicado, es decir, no hay que ser agente de inteligencia policial o de las Fuerzas Armadas para saber lo que estoy diciendo. Entonces, si es que un gobierno llega al cargo y no dimensiona que ahí tiene una posibilidad latente, permanente, presente, de generar una modificación en la correlación de fuerzas políticas, entonces quiere decir que no estamos teniendo en claro las cuestiones básicas de la política. Entonces, por eso decía, cierto es que hay un descontento ciudadano general, por un lado, cierto es, pero por otro lado hay que tener presente esto que he mencionado, ¿no? La posición del señor Issa era conocida hace mucho tiempo y me llama la atención que el gobierno no haya tomado las medidas del caso durante este año de gobierno. Sin duda, esto fue conocido. Issa, como usted nos recuerda, escribió un libro, El Estallido, donde precisa de manera concreta su distancia al sistema democrático y él está marcando una ruta diferente. Esto debía haber sido no solamente conocido, sino gestionado desde la política para evitar lo que ahora estamos padeciendo. Pero ¿no cree usted, doctor Basabe, que también se han dado una serie de distorsiones? Porque esta movilización de miles de campesinos, de indígenas hacia la ciudad de Quito fundamentalmente, tiene un costo y hay una serie de sospechas sobre la vinculación de dineros sucios. ¿Cuál es su apreciación en torno a la legitimidad del movimiento indígena que se está expresando este momento en el Ecuador? Mira, yo creo que ahí hay como tres cosas distintas que están vinculadas al final. La una es la movilización indígena en rigor. Yo creo que la CONAIE tiene muchas facciones, buena parte de ellas tienen un espíritu democrático, independientemente de que podamos estar de acuerdo o no en las ideas, en la posición ideológica, pero hay muchas que tienen una visión democrática. Hay otra, la del señor Issa, que no es democrática abiertamente. Y afortunadamente para el país, usted bien lo ha dicho con el libro, él expresamente lo ha dicho, ha sido sincero en su posición. Es decir, cuando ahora el señor Issa habla de la democracia y del respeto, sabemos que no es la verdad, porque su libro dice exactamente lo contrario. Él no está faltando a lo que él cree. Y hay otro grupo de actores políticos de diverso calado en términos de orientación ideológica que siempre aprovechan el caudal de arrastre popular que tiene el movimiento indígena como tal para posicionarse en términos electorales. Y eso ha sido histórico. Y no hablo solo de la Revolución Ciudadana, hablo del Partido Social Cristiano también. Recordemos que históricamente todas las movilizaciones indígenas han sido capturadas en alguna medida por los actores políticos de cara a sacar un mayor provecho y posicionarse en términos políticos y electorales en el mediano plazo. No creo que sea la diferencia en esta ocasión. Me parece que eso sigue ahí, está presente. Es así, y esta captura que hacen los que buscan precisamente votos, los que sintonizan esto como la posibilidad de insertarse en un movimiento, no será finalmente no dará un efecto de boomerang a la hora en que el elector defina si democracia o si vandalismo, si una versión diferente con contenido de respeto hacia un sistema de orden y progreso, o tal vez este tipo de proyección de una ideología desfasada. Esto de alguna manera no pesará porque
lo digamos también claramente. A esta altura también son perjudicados enormes sectores campesinos que no pueden sacar su producto, que no lo pueden comercializar, que ven desperdiciar la leche, que ven que las verduras se dañan. En definitiva, esto no solamente está ocasionando problemas a las grandes urbes, sino también a los supuestos actores de la movilización. ¿Cómo entender desde distintos ángulos el hecho cierto de que corresponde también a la política gestionar una democracia eficaz? No un concepto simplemente que se lo lleve el viento, sino que nos dé solución a los principales problemas. Sí, yo creo que en términos electorales, los diferentes actores políticos no creo que les vaya a pasar mucha factura porque ellos son muy hábiles para manejar el tema. Es decir, se repliegan mientras el movimiento indígena es el que pone la cara, digamos, en las movilizaciones y aparecen en los momentos precisos, en la coyuntura exacta donde pueden haber quiebres democráticos incluso para reposicionarse. Pero cuando enfrentan el siguiente proceso electoral, esa vinculación oportunista, por decirlo de alguna manera, la pueden deslindar de forma relativamente fácil. Al movimiento indígena seguramente esto sí le puede afectar en la elección del corto plazo que tenemos en unos meses, las seccionales. Hay que recordar que la bancada enorme que tiene Pachacutic ahora, la más grande en su historia de la vida democrática, en buena medida no es por Pachacutic en realidad, es por el arrastre del candidato Yacu Pérez. Yo tengo muchas dudas de que eso se vaya a verificar en la seccional, porque además en la seccional precisamente no hay candidaturas presidenciales. Entonces, ahí yo creo que puede pasarle una factura importante a Pachacutic, menos a los otros sectores. Y respecto al tema de la concepción de la democracia, que es el gran tema, me parece en realidad, yo creo que hay algunas cuestiones que son claves y que el país no va a cambiar con Lazo, con cualquier presidente, mientras estos temas no se reformen. Y uno de ellos, prioritario quizás, es la reforma al tema de los partidos políticos. Mientras el país tenga más de 200 organizaciones políticas, más de 200, casi tenemos una organización política por cantón. Mientras eso se mantenga así, va a ser muy complicado que tengamos partidos políticos medianamente organizados, medianamente ideológicos, con mediana disciplina partidista. Eso no está en la agenda de ningún actor político, del gobierno tampoco. Entonces, si es que eso se mantiene así, podemos cambiar de nombres, de personas, de movimientos políticos, pero yo creo que los problemas estructurales se van a mantener. Esto es muy grave y apunta usted un tema de fondo, lo que hace relación, en definitiva, a la calidad de la democracia que tenemos está directamente vinculada a la calidad de las organizaciones políticas que en el Ecuador más bien han devenido en clubs electorales, que se han alejado de propuestas programáticas, mucho más de aspectos ideológicos, de tener escuelas de capacitación para que los ecuatorianos conozcamos cuál es el planteamiento matriz de cada uno de estos sectores. En el pasado sí se dieron algunos ejercicios. Yo hice parte de uno de ellos, de la vieja izquierda democrática, pero ahora usted tiene tanta razón en señalar como algo fundamental. Si no cambia la ley de partidos, si no tenemos verdaderos partidos ideológicos con capacitación, con una acción diferente, vamos a tener resultados iguales. ¿Cómo hacer este cambio, doctor Basabe? Antes, yo quiero hacer una acotación. Usted ha sido extremadamente bondadoso al llamarles clubes electorales. Ojalá fueran solo eso. Muchos de ellos, y esto es algo que está ya en la política, son organizaciones criminales organizadas. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Que ahora no se organizan como los tiguerones o como este tipo de grupos, porque ellos al menos operan desde la ilegalidad, pues. Ellos operan desde la ilegalidad y saben que lo que están haciendo puede ser reprimido legalmente en algún momento. Estos otros no, pues estos otros se organizan desde lo legal, desde lo legítimo en términos normativos.
y se hacen llamar no tiguerones, sino movimiento político X. Y estructuran toda una cadena de mafias y de corrupción respecto al Estado, por supuesto, que les permite generar réditos económicos para sí mismos, réditos económicos para los abogados que les van a defender luego en los procesos penales, y réditos económicos para luego distribuir entre sus adeptos y cercanos. Esto pasa no en un movimiento político, pasa en muchos movimientos políticos, casi en todos en realidad, uno tiene que comprar la candidatura. Uno tiene que pagar para ser candidato. Eso lo saben todos los actores políticos. Entonces, claro, como esto lo saben, es difícil que ellos mismos generen una reforma, desde luego, porque es como dispararse al pie ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos, el país tiene un problema bien complicado de salir, porque los que deberían reformar son los interesados en no reformar. La salida quizás es una acción ciudadana que también es difícil, no solo por las limitaciones legales y constitucionales, sino además porque el país históricamente, y esto sí es de larga data, no tiene una ciudadanía organizada, una capacidad de asociación cívica entre las personas. Más bien somos un país muy desinteresado de lo público, muy desinteresado de lo que implica más allá de mis intereses puramente particulares. Entonces, con un escenario así complicado, muy complicado, porque además el tema del narcotráfico ya está ahí. O sea, no es que el país tiene la posibilidad de que el narcotráfico ingrese a la política. No, la política está permeada ya del narcotráfico. Hay asambleístas que representan al narcotráfico, que todo el mundo sabe quiénes son y que están ahí de diferentes sectores políticos. Entonces el país yo creo que tiene un tema muy grave ahí, y lo más grave y triste me parece es que yo no le veo que tenga una salida para generar un cambio de ese tipo. Qué complejo, usted está pintando un panorama objetivo, pero desolador, porque efectivamente no existe una estructuración ciudadana que permita una reacción como merece este tipo de problema. Usted está trazando una línea horizontal en la actividad política que estaría ya infectada por la narcomafia, por los dineros sucios. Esto es extremadamente grave, pero si es que no es suficiente, acciones desde la ciudadanía, tal vez, no sé, la organización de ONGs, no sé cómo se puede hacer operativo todo un proyecto que tenga como propósito la restauración de verdaderas organizaciones políticas en el Ecuador. Deme una visión más bien positiva. Yo entiendo que es muy complejo el tema, pero ¿cómo buscar cambios? Sí, yo creo que siempre es posible, siempre hay espacios, las ONGs, todas las organizaciones del tercer sector, como se les conoce, pueden ser un actor clave. Las universidades no han dicho una palabra en el país hace 20 años, y hago un mea culpa porque me pertenezco al sector, estamos preocupados de investigar cosas irrelevantes para el país, los temas de fondo como este no se los discute, no tenemos una voz pública que pueda ayudar a la posibilidad del cambio. Yo creo que ahí hay una debilidad importante, más allá del tema ciudadano en rigor. Y claro, y lo que converge alrededor de todos estos actores que están aislados, que eventualmente podrían tener intereses específicos para generar un cambio, es que no hay la capacidad de vinculación. Se han dado ya algunos intentos, porque hay que relevarlos también. La organización Participación Ciudadana acaba de presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. De lo que conozco, duerme el sueño de los justos, como era previsible. Claro. Es que él ha hecho un gran trabajo a lo largo de mucho tiempo, pero claro, son cosas que no alcanzan. Entonces, yo creo que ahí hay un reto enorme. Hay sectores importantes de la población interesados en el cambio, desafortunadamente sin poder político. Y creo que hay actores políticos también decentes que trabajan bien, que entienden bien la política, que también estarían deseosos de generar un cambio, porque lo que he dicho no implica a todos, desde luego, ¿no? Hay gente respetable en la asamblea, por ejemplo, legisladores, legisladoras de primer nivel. Cada vez menos, desafortunadamente, ese es el problema, cada vez menos. Pero nos Pero toca hay. entonces, doctor Basabe, a todos en conjunto corregir
y establecer una agenda de prioridades, porque nos perdemos en el día a día de la politiquería y no apuntamos a la solución de problemas de fondo, a problemas estructurales que están dañando, que nos están robando el Ecuador. ¿Qué es lo que advierte el politólogo como líneas posibles de solución a la crisis por la que está atravesando el Ecuador, con una violencia francamente exacerbada, con un vandalismo que no logra tener límite? ¿Cómo llegar a una solución que no sea mediante lo que todos los seres humanos aspiramos? Un diálogo civilizado con resultados concretos. ¿Cómo llegar a conjurar esta crisis y evitar que se haga realidad el principal objetivo de la movilización, que es, desde mi punto de vista, buscar un golpe de Estado, votar al presidente Lasso? Bueno, yo creo que el presidente tiene herramientas para generar, para bajar las tensiones, al menos en el cortísimo plazo. No, se va a salir de esta crisis hoy, mañana o en una semana. La crisis se va a acabar, pero los focos de la crisis van a estar ahí. Así es. Van a estar ahí, eso es una cuestión de mediano plazo. Pero yo creo que el presidente podría tomar medidas orientadas, por ejemplo, a generar espacios en términos de partidas presupuestarias específicas para educación, en términos de generar partidas específicas para salud, en términos de resolver en alguna medida algunos de los temas que ha planteado el movimiento indígena, aunque en términos mucho más amplios, mucho más generales. Y todo esto pasa también por la idea de cómo comunicar, cómo decirle, porque si a la gente le dices en términos abstractos, en términos generales, la gente no entiende y no tiene por qué entender, como la persona que no es aficionada al fútbol no entiende la jerga futbolística. Entonces yo creo que ahí le falta mucha dinámica, mucha pedagogía al gobierno, cadenas nacionales, incluso con infografías, para que se exprese de forma sencillita a la gente, que le digan, mire, el movimiento indígena pide esto, pero este es el problema, esta es nuestra salida y esta es nuestra propuesta. Usted plantea cadenas o posibilidades de comunicación con didáctica, capaz de que con sencillez se exprese al pueblo ecuatoriano lo que se quiere y lo que se está haciendo, cambiar el esquema de la típica cadena odiosa que le resta espacio de la telenovela al ecuatoriano. Totalmente. Ahora se ha dado un cambio hace pocos días en la Secretaría de Comunicación, está Leonardo Lasso. Él tiene mucha experiencia en el campo de la comunicación política, hizo comunicación política en la alcaldía del expresidente Maguad, estuvo en el Palacio de Gobierno también. Yo esperaría que eso ahora tienda a cambiar. Me parece que algunos spots publicitarios de estos días ya dan cuenta como de un giro importante. Ojalá eso se pueda profundizar, porque nuevamente yo creo que el gobierno no comunica bien, el presidente no es muy expresivo además, entonces como no es muy carismático, hay que buscar la forma de reducir ese, no digamos problema, sino ese rasgo que tenemos las personas, unos más que otras, y además porque el presidente arrastra un problema, entre comillas, que es enorme y que es bien difícil de superar, y es su pasado en la banca. Porque uno puede decir desde una discusión objetiva, el hecho de que tú vengas de la banca no necesariamente puede generar contradicciones con lo político, eventualmente se puede manejar, pero el común de los ciudadanos no lo observa así. Lo observa como alguien que te está mirando desde encima como ciudadano y asume que el gobernante tiene una dinámica que es opuesta a los intereses populares. Y eso pasa acá o pasa en cualquier lugar del mundo. Entonces, lidiar con esos temas en la comunicación no va a ser fácil, pero ojalá con este cambio en el gobierno eso se pueda manejar de mejor forma para hacer mucho más comprensible la complejidad del problema al común de los ciudadanos. Más de 300 organizaciones no gubernamentales y varias embajadas de los países más importantes acreditados en el Ecuador han formulado un llamado al diálogo, a la paz, al entendimiento con resultados concretos. Para el politólogo doctor Santiago Basabe, ¿están
reunidas las condiciones para un nuevo golpe de Estado? A ver, yo creo que hay varias cosas ahí. El llamado de los organismos internacionales es importante, el acercamiento de organizaciones es importante. El gobierno ha tenido una predisposición. Desafortunadamente, la declaración del señor Issa de hace pocos días u horas no va precisamente en esa línea, porque él establece un par de condiciones que son definitivas para acercarse a negociar, que es eliminar el estado de excepción y es eliminar el cerco al Parque del Arbolito, que dicho así suena como una cuestión obvia incluso, pero no es tan obvia, porque tomar el arbolito es estratégico para el movimiento indígena, porque de eso saben bastante. O sea, creo que muchas veces minimizamos la capacidad estratégica del señor Issa en sus propias ideas, pero las minimizamos. Entonces el arbolito es fundamental para ellos, y creo que las Fuerzas Armadas y la policía tienen claro eso, que eso no se puede ceder, porque eso puede derivar en otra cuestión, y el estado de excepción tampoco. Sin esas dos cosas, me da la impresión que el movimiento, la movilización empieza como a debilitarse, no tanto por ausencia de recursos económicos, porque yo creo que por ahí no es tanto el problema de ellos, sino por la cuestión más logística en rigor, ¿no? El hecho de que la Universidad Católica acá en Quito, por ejemplo, en esta ocasión no haya abierto las puertas para recibir a la población indígena y a los manifestantes en general, creo que fue un golpe muy fuerte para la movilización de ellos. Está la Universidad Central, desde luego, pero está más alejada y estratégicamente no está en el lugar adecuado, como sí está la Católica y está la Salesiana. Entonces, me parece que las condiciones para un diálogo son difíciles con estas dos imposiciones del señor Issa, que creo que el gobierno no las va a aceptar, y eso en alguna medida podría tender a reducir las posibilidades de un proceso de desestabilización, pero digo eso, podría haber menos opciones, pero en un país tan complicado como el nuestro, porque lo ha sido siempre, basta que salte algún evento de momento que puede enardecer los ánimos de un lado o de otro, y las cosas se pueden ir de las manos, efectivamente. O sea, no, yo creo que desafortunadamente no se puede descartar del todo esa posibilidad. Así es, doctor Basabe. Quiero dejarle a mi invitado agradeciéndole por su talentosa participación en el programa de esta noche, en el último minuto del programa Poder Ciudadano, la posibilidad para que de manera libre nos deje con un criterio en función de preservar la paz y un sendero democrático, pero efectivo, que le sirva a la gente. Mira, yo creo que lo fundamental es respetar el régimen democrático. Como no hemos tenido dictaduras cruentas en Ecuador, no entendemos bien lo que significa vivir en dictadura, más allá de los amplísimos y muchos problemas que tiene. A diferencia del Cono Sur, por ejemplo, que vivieron cuestiones difíciles. Y vivir en democracia implica respetar la posición de otros y tornar más difícil un gobierno, efectivamente. Pero yo creo que la posición desde la ciudadanía, sobre todo, debe ser crítica con el gobierno, pero también crítica con la movilización, ¿verdad? Tener la capacidad de ver las costuras del gobierno, pero también las costuras de la oposición o de la movilización en este caso. Y me parece que en función de eso lo que debe primar, más allá de qué lado estemos, es que el régimen democrático no se interrumpa. Nos ha costado tanto tiempo mantener estos 14, 15 años de democracia, que creo que no vale la pena un cambio ahora, sobre todo por un tema de fondo. Porque si se cambia el gobierno, las cosas van a seguir exactamente iguales. Solo se va a cambiar de nombre. Peor aún, si se cambia el gobierno, las cosas podrían tornarse aún peores que antes. Y de eso el país ya tiene experiencia. Ojalá tengamos un poco de memoria histórica en el cortísimo plazo, además, para saber que estos cambios solamente de nombres no nos suelen traer beneficios al país como tal, y sobre todo a la gente más humilde, que es la que más siente y la que más palpa los errores de los actores políticos. Reitero mi agradecimiento al doctor Basabe. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.